Bien, en el día de hoy estaremos mostrando cómo crear un método que determine la calificación de un participante en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Para ello tenemos aquí ya unos cuantos criterios de evaluación y lo que haremos es simplemente asignarle un valor a cada uno de esos criterios. Ya tengo la interfaz creada por cuestiones de tiempo. Entonces vamos a decir que producción oral y actividades de interacción va a tener un valor de un 10. Entonces aquí al final le vamos a poner un 10. Y vamos a decir que la producción escrita va a tener un valor de 15. Perfecto. Las actividades prácticas y profesionales van a tener un valor de 20. La prueba escrita va a tener un valor de 50. Y actitudes y valores va a tener un valor de 5. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, que al pulsar el botón calcular, en la parte de abajo, en ese group box que dice resultados, se muestre la nota obtenida, el estatus, es decir, si aprobó o reprobó, y el literal, que sería el valor en letra de la calificación. Por ejemplo, si yo pongo que obtuvo un 10 en producción oral y actividades de interacción, un 15 en producción escrita, un 20 en actividades y prácticas profesionales, un 50 en prueba escrita y un 5 en actividades y valores. Al pulsar el botón calcular, lo que me debe decir aquí sería un 100, por ejemplo, un 100 aquí, estatus aprobado, y literal una A. Entonces, esos resultados son los que vamos a programar mediante métodos y que serán llamados cuando se le pulse un clic al botón calcular. Bien, pasamos a explicar. En tal sentido, lo que debemos crear primero es una clase. Venimos aquí al Solution Explorer, explorador de soluciones, botón derecho del mouse. Vamos a la opción agregar. Decimos que queremos agregar una clase. Un segundito, un poquito lento aquí. Va a aparecer el cuadro de diálogo donde me va a pedir el nombre de la clase. Vamos a utilizar la nomenclatura CLA de clase y el nombre que le vamos a asignar es UAPA. Una vez realizado esto, le damos a agregar y va a aparecer ahora el área donde vamos a crear nuestra clase. Bien, esa clase la vamos a hacer pública. Y dentro de la clase, que está identificada por el signo de llave que abre y cierra, vamos a crear nuestros métodos para realizar cada una de las funciones que están establecidas para esta interfaz. Repito, que el objetivo es obtener nota, estatus y literal. Cuando hablamos de nota, simplemente la sumatoria de cada uno de esos criterios que se pueden observar aquí. Cuando hablamos de estatus, determinar si el participante aprobó o reprobó. Y cuando hablamos de literal, sería la letra que identifica cada nota obtenida de ese participante. Entonces, como pueden observar, tenemos aquí producción oral y escrita sería un parámetro para el método, producción escrita otra, actividades prácticas y profesionales otra, pruebas escritas otra y actitudes y valores otra. Por lo que tenemos 5 criterios de evaluación.
Ok, ya esos 5 criterios yo le puse en un text box el nombre a cada uno. Entonces, si observan, tengo aquí TXT producción oral, lo voy a copiar para trabajar con esos parámetros en mi método. Lo voy a poner aquí para que ustedes vayan entendiendo la lógica. O sea, ese sería el nombre de mi variable que voy a utilizar ahorita. De aquí me voy a llevar este y esa variable va a representar a producción escrita. Me voy a llevar también este y así sucesivamente. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es clasificando los nombres de los parámetros que voy a utilizar en mis métodos. Ojo con esto, no significa que yo no puedo darle el nombre que se me antoje en los métodos, pero por claridad siempre es bueno que utilicemos nombres de parámetros o nombres de variables que sean legibles, o sea que si viene otro programador entienda cómo está estructurado dicho método. Eso es el objetivo. Pues bien, ya tengo identificados los nombres de variables, vuelvo a la clase guapa y ya puedo hacer el primer método que sería nota. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo de este método? Simplemente sumar cada uno de los criterios para determinar la calificación final de ese participante. Entonces voy a decir que el método es público, que me va a devolver un entero y que el método se va a llamar nota. Abro paréntesis y dentro de ese paréntesis voy a declarar todos los parámetros que va a recibir ese método. Y los parámetros son lo que acabamos de identificar aquí arriba. Va a seleccionar producción oral, ¿verdad? Ese sería un parámetro y ese parámetro es un entero, ya lo tengo definido. También va a recibir producción escrita, este sería otro parámetro, lo separamos por coma y decimos que es un entero. Va a recibir también actividades prácticas, otro parámetro del tipo entero. Va a recibir prueba escrita del tipo entero también. Y va a recibir actitudes y valores, que es otro parámetro del tipo entero. Pues bien, ese método, al igual que la clase, yo lo defino con las llaves. O sea, todo lo que esté entre esa llave y esta llave pertenecen al método nota. Fíjense que en este momento está marcando una advertencia, un error en el nombre del parámetro. ¿Por qué? Porque dijimos que ese método va a retornar un entero y aún él no sabe qué es lo que va a retornar. Entonces yo voy a declarar una variable aquí llamada resultado del tipo entero y voy a decir que el resultado va a ser igual a producción oral más producción escrita más actitudes prácticas, actividades prácticas, perdón, más prueba escrita más actitudes y valores. Bien, ya tengo en esa variable la sumatoria de cada uno de los parámetros. Ahora simplemente digo que retorne al método la variable
resultado, punto y coma. Como pueden observar, ya el indicador que me marcaba la línea ondulina roja ha desaparecido, porque ya él sabe que lo que va a retornar es el resultado de esa operación, de esa sumatoria de cada uno de los criterios de evaluación. Ya tengo creado el primer método, ¿ok? Ahora vamos a seguir con el segundo método. Recuerden que el segundo método tiene como función principal la de determinar si el participante aprobó o reprobó. En tal sentido, para eso vamos a crear otro método, público también, pero este método va a devolver un string y se va a llamar status. Ese método solamente va a recibir como parámetro una nota. Y igual, vamos a decir aquí que si la nota es mayor o igual que 70, si eso es así, entonces vamos a retornar aprobado. En caso contrario, vamos a retornar reprobado. ¿Sí? Ya aquí finaliza nuestro método de estatus. ¿Ok? Fíjense que lo que he hecho es recibo una nota como parámetro, determino si esa nota está entre 70 o más. Si eso es verdad, voy a retornar aprobado. En caso contrario, voy a retornar reprobado. Bien, ya solamente nos falta el método para literal. Entonces, en literal, vamos a declarar otro método del tipo string llamado literal. Y ese método va a recibir un parámetro llamado nota. Definimos con llave y utilizamos el condicional if y hacemos lo mismo, pero ahora de mayor a menor. Por ejemplo, si nota es mayor o igual que 90, yo voy a devolver, voy a retornar como literal una A. En caso contrario, el if nota mayor o igual que 80, si ese es el caso, entonces voy a retornar, voy a devolver una B. En caso contrario, el if nota mayor o igual que 70, entonces voy a retornar una C. En caso contrario, si nota mayor o igual que 60, entonces voy a retornar una D. Bien. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Si no se dan ninguna de esas condiciones en la Universidad Abierta para Adultos,
lo que le corresponde a un estudiante que no tenga dentro de esos rangos que ya evalué, pues lo que le corresponde es una F. ¿Ok? Y para tales fines, lo que tengo que hacer es simplemente decir else retorna una F. Ok, ya hemos evaluado cada uno de los criterios. Y ya, entonces lo que procede es llamarlo, ¿verdad? Repito, vamos a recapitular esto que está aquí. El primer método llamado nota recibe diferentes parámetros o los parámetros que ya fueron identificados en la interfaz gráfica. Declaramos la variable y en esa variable pues simplemente sumamos cada uno de los parámetros y luego lo devolvemos con return. Retornamos ese valor a nota. Creamos otro método, llamado status, recibe como parámetro a nota, evaluamos esa nota y si está dentro del rango de 70 o más, vamos a devolver aprobado. En caso contrario, vamos a devolver reprobado. Luego, con el literal, evaluamos la nota y si está dentro del rango de mayor o igual a 90, una A. Si está entre 80 o mayor, una B. 70 igual una C, 60 una D, y en caso contrario, si está entre 0 y 59, entonces le corresponde una F. Bien, ya venimos ahora a nuestra interfaz y en el botón vamos a declarar variables aquí en el botón calcular. ¿Cuáles variables? Las que vamos a necesitar, estas que están aquí, que nos van a servir simplemente para almacenar los resultados de cada uno de los text box. Como son del mismo tipo, podemos hacer esto. La declaramos en una sola línea. El procedimiento que estamos realizando ahora se parece mucho a lo que hicimos para la creación de los métodos. Entonces, una vez terminada esta parte, procedemos a asignarle el valor que tiene almacenado cada uno de los text box. Sí, ya están declaradas las variables. Por ejemplo, yo digo que producción oral va a ser igual, convierto a un int, parseándolo, int.parse, ¿qué cosa? txt producción oral .text. Muy importante porque en la propiedad .text es donde se almacena el valor que el usuario digite para ese criterio de evaluación. Ok, repito la idea. Declaré una variable llamada producción oral del tipo entero. Pero yo no puedo decir que esa variable va a ser igual de forma directa a txt producción oral.text. ¿Por qué? Porque este objeto es del tipo string. O sea, lo que me va a devolver es un texto. Y un texto y un entero no es lo mismo. Entonces, para evitar un conflicto, lo que hago es que ese texto lo convierto a un entero con int.parse. Entonces, lo mismo voy a hacer con producción escrita. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a esperar que esto se ha puesto un poquito lento. Bien, vamos a ponerla aquí y vamos a decir que eso es igual a int.parse de quién, del txt producción escrita .text, punto y coma.
Y lo mismo hacemos con actividades prácticas. Esto va a ser igual al int.parse del txt actividades prácticas punto text, punto y coma, y ahora prueba escrita va a ser igual a int.parse, abrimos paréntesis, txt prueba escrita punto text. Lo mismo hacemos ya por último con actitudes y valores. Perfecto, igual a int.parse txt actitudes y valores punto text. Bien, como pueden observar, aquí me está dando un error porque no le puse la A de actitudes y valores. Nítido. Ok, actitudes y valores. Vamos a ver qué pasó aquí. Voy a copiar la variable tal cual. Y ahora sí. Bien, como pueden observar, lo que hemos hecho es simplemente declarar variables para que vayan almacenando los contenidos de cada uno de los text box. Pero esas variables son las que van a alimentar los parámetros que ya definimos previamente en nuestros métodos. Fíjense que todavía falta una variable que yo no declaré, que es la variable nota. La voy a poner aquí, nota. Al final, como es un entero, también la puedo poner ahí. Ok, perfecto. ¿Qué pasa? Ahora yo quiero utilizar esos métodos, y esos métodos recuerden que están en la clase que hemos creado denominada class guapa. Entonces decimos aquí debajo, el orden no importa. Esto lo pude haber hecho arriba, o sea, pude haber declarado la clase arriba. Lo que sí debo hacer es que antes de utilizar esos métodos que pertenecen a esa clase, debo crear el objeto de esa clase. Entonces digo class guapa, el nombre de la clase. Yo le voy a poner a la clase calificaciones, igual new, instancio la clase, la guapa, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Ahora, calificaciones es un objeto que pertenece a esa clase, y esa clase tiene los métodos que ya previamente hemos realizado, ¿verdad? Por lo que calificaciones me va a permitir a mí llamar cualquiera de esos métodos porque ya he instanciado la clase guapa a ese nuevo objeto llamado calificaciones. Si yo escribo, por ejemplo, calificaciones aquí y le pongo un punto, fíjense que ahí se pueden ver el método status, el método literal y el método nota, que fueron los tres métodos que hemos creado, más los métodos que son propios, que de manera automática o por defecto ya viene con ese nuevo objeto, la clase. Perfecto. Entonces, yo tengo un txt llamado nota. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a decir que txt nota, o puedo hacer lo siguiente para que sea más legible para ustedes. La variable nota, que la declaré arriba, va a ser igual a calificaciones. Recuérdense que calificaciones es el nuevo objeto. Punto. ¿Qué método quiero utilizar? Quiero utilizar el método nota. Cuando yo abro un paréntesis, noten que el método me dice cuáles parámetros necesita. O sea, ¿qué él va a evaluar para determinar el resultado de ese parámetro? Entonces él necesita producción oral, ¿sí?
coma, necesita producción escrita, necesita actividades prácticas, necesita prueba escrita y necesita actitudes y valores. Ok. Entonces ya tengo, fíjense que he llamado el objeto calificaciones, del objeto calificaciones he llamado el método nota y he alimentado ese método con cada uno de sus parámetros que son los criterios de evaluación para determinar la nota del participante, del estudiante. Entonces, ya esa variable que es nota, yo puedo darle salida en el txt nota.text para que el usuario pueda saber cuál fue la calificación. Ahora, cuando yo hago esto, fíjense que tengo un error, porque es sencillo. Recuerden que el método nota devolvía un entero. Entonces yo al textbox le estoy pasando un entero. Y como un entero y un string no es lo mismo, entonces no se entienden, no se soportan. Para que esto no ocurra, lo que hago es que lo voy a convertir nota en un string. Punto toString, ese método se va a encargar de convertirme el entero nota en un string. Y fíjense cómo ya desapareció. Entonces, para literal voy a hacer lo mismo. Voy a decir txt literal.text va a ser igual a mi objeto calificaciones y voy a llamar el objeto, el método, perdón, literal, y le voy a pasar el parámetro nota, que es la variable que ya tenemos con el resultado calculado. En este caso, no tengo que hacer ningún cálculo. ¿Por qué? O sea, no tengo que hacer ninguna conversión. ¿Por qué? Porque el método literal lo que devuelve es un string. Y el txt literal es un string. Por ende, no necesito hacer ninguna conversión. Como si tuve que hacerlo con el método nota, que era un entero. Entonces, me falta el método status. Entonces digo txt status.text va a ser igual al objeto calificaciones punto, llamo al método status y le paso la nota, punto y coma. Como pueden observar, ya aquí lo que hemos hecho es llamar cada uno de los métodos que definimos y simplemente alimentarlo con las variables que van a pasarle los criterios de evaluación de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Vamos a probar ahora que todo esto funciona de manera correcta, porque simplemente lo estamos viendo a nivel de código, a nivel de interfaz gráfica, no sabemos lo que va a ocurrir, y por ende vamos a ejecutar ahora la aplicación para certificar que los métodos cumplen con los requerimientos que fueron establecidos para esta actividad. Ok, ya casi viene, no se desesperen, ya aquí estamos. Por ejemplo, imaginemos que en producción oral y escrita el estudiante obtuvo un 9, que en la producción escrita obtuvo un 15 de 15 y que en las actividades y prácticas profesionales obtuvo un 13, que en la prueba escrita, es decir, en el examen, obtuvo un 45 y que en actividades y valores en actitudes y valores, perdón, obtuvo un 4. Cuando le doy a calcular,
fíjense que me dice que su nota fue 86, que el estatus es aprobado y que el literal es una B. Ahora, imaginemos que en producción oral y actividades de interacción él obtuvo un 10, que en la plataforma le fue súper bien y obtuvo un 19, y que en el examen sacó un 50. Cuando le doy a calcular, fíjense cómo me dice ahora que la nota es un 98, que el estatus es aprobado y que el literal es una A. Imaginemos que le fue mal en la prueba escrita y vamos a ponerle un 22. Y que en actividades y prácticas profesionales obtuvo un 10. Vamos a darle a calcular y fíjense cómo dice ahora que la nota es 61, que el estatus es reprobado y que el literal es una D. Imaginemos que le fuera peor de ahí. Bueno, vamos a ponerle que obtuvo un 5 aquí. Y vamos a darle a calcular de nuevo. Y miren cómo ahora, como el rango está en menos de 59, obtuvo un 56, reprobado, pero le corresponde una F. Ok, el mejor de los casos, 10, 15, 20, 50 y un 5 en actitudes y valores, pues entonces sería 100 aprobado y literal A. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez.